Carlos de Pando, Cuéntame. si yo te digo quién podía imaginar que volvería a este viaje, ¿tú qué dices? Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte. Muy bien. Es la intro de Siete Vidas. Sintonía de una de las sitcoms más longevas del audiovisual español y además concretamente con esa sintonía, si no recuerdo mal, la cantó, vamos, el canto del loco, Camarón. No, Camarón no, Raimundo Amador. Camarón. Arrancamos segunda temporada de Esto ya se ha hecho, después del verano, y arrancamos con un capítulo especial que se cumplen 25 años del estreno de Siete Vidas. Vamos a hablar de sitcom, vamos a hablar de Siete Vidas y de esos 204 capítulos. Y tenemos con nosotros a Marta Sánchez y a Nacho López. Guionistas de Siete Vidas, casi desde el arranque, para que nos cuenten cómo vivieron ellos, pues formar parte de ese pedazo de sitcom que mucha gente todavía echa de menos y hasta les preguntan cuándo volverá. Igual vuelve, ¿qué sabemos? Igual vuelve, ¿qué sabemos? Ojalá. Pues nada, esto ya se ha hecho, el 25 años de Siete Vidas. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. Hoy, primer programa de la temporada, y tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de los 25 años de Siete Vidas. 25 años. Que alguien me mate. Ya. Y tenemos para hablar a Nacho López, Marta Sánchez. ¿Qué tal? Muy bien. Guionistas de dilatadísima carrera, pero que empezasteis, no sé si fueron vuestros primeros trabajos, ahora hablaremos de ello, pero uno de los primeros fue estar en Siete Vidas y además temporadas y temporadas, ¿no? Os conocéis la serie perfectamente. Sí. Hace mentira. Bueno, siempre empezamos con la misma pregunta para todos los guionistas, que es ¿por qué os hicisteis guionistas? Y así arrancamos un poco con los inicios. No sé quién quiere responder primero. Empieza tú. Pues yo me hice guionista, yo creo que porque me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho hablar de cine con mis amigos, pero para divertirnos. O sea, hacíamos esta cosa tan clásica de que decíamos, no he visto tal película, pero me la han contado. Ibas al cine a ver una película y era casi más divertido luego al día siguiente contársela a tus amigos, ¿no? Y luego yo tengo mi padre que es pintor, pintor de cuadros, que le gustaba mucho el cine, tenía por costumbre grabar muchas cintas de vídeo con películas que ponían en la tele. Y yo me veía mucho, aprendí ahí un poco, ¿no? A ver clásicos, a ver otro tipo de películas. Y además él me daba como una visión un poco diferente, ¿no? No solo las películas eran para divertirse, sino me decía, mira, aquí el encuadre, cómo está hecho y tal. Yo creo que ahí me fui aficionando. Y luego empecé a estudiar ingeniería de telecomunicaciones. De telecomunicaciones. No me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Bueno, ingeniería. Se te dio bien, sí, una claro. ingeniería. Y a los 3 meses dije, esto es el horror, no me gusta nada. ¿Y qué quiero hacer? Y dije, bueno, pues me voy a estudiar comunicación audiovisual y ahí encontré un poco mi camino. Pero empezaste a trabajar como documentalista, ¿no? Fue tu primer curro. Bueno, en realidad, yo empecé como becario en Siete Vidas, pero estuve solo 2 meses y no me contrataron. Pero me quedé para ser documentalista de la serie Periodistas, que en aquel momento estábamos mesa con mesa y me pude quedar ahí durante algo menos de un año y estuve trabajando con los guionistas de Periodistas buscando información para las tramas que hacía periodísticas, que fue un trabajo muy instructivo, muy, muy divertido, muy curioso porque en aquella época no había internet todavía. Entonces yo recuerdo que me llevé un módem de mi casa, de esos que hacían así ruiditos, pues, y me lo instalé yo para poder tener internet en mi trabajo de documentalista en la productora. Sí. Wow, tienes más años que un bosque, o sea... Muchos años. Espera, que ahora... No estaba puesta la internet. Espera, que va, Marta, espérate. Claro, espera. ¿Y tú, Marta, por qué te hiciste guionista? Pues yo estudié periodismo y quería ser reportera de guerra no, mal. Y me gustaba muchísimo la radio, con lo cual tampoco mal, porque mi voz no parecía muy seria. Y entonces siempre me había gustado escribir. Y bueno, de mis primeros trabajos de periodista estaba en Lo Más Plus. Y empecé de documentalista y luego pasé a guionista y tal. Y ahí, bueno, pues con David Sánchez, que también es de los primeros que estuvieron en Siete Vidas, pues bueno, empezamos a ver qué nos gustaba. Estábamos como enloquecidos con sitcom desde de entonces, que era Friends, era Cheers, era lo que veíamos, ¿no? Y ahí descubrimos que sí que nos gustaba mucho e incluso recuerdo que empezamos a escribir nosotros una sitcom, así por nuestra cuenta. Y una guionista de periodistas nos dijo eso, que oye, pues están buscando para guionistas para una sitcom, una sitcom en España, que era como rarísimo.
Y bueno, hicimos la prueba y me acuerdo que la prueba era de Friends, hacer como una escaleta y un par o tres escenas así escritas y nos cogieron. Más que nada fue eso, quería escribir, me aburría un poco lo que era el periodismo y veía que por ahí no iba a ser lo que me gustaba. Y un poco me encontré con esto, la verdad. Y luego ya, o sea, convertirme en guionista fue después de años y años de oficio, ¿no? O sea, tú no entras en un sitio y ya eres guionista, no. Yeah. ¿Volviste a leer tu prueba después de los años? No la he encontrado, es una pena. Sí, para cuando tú empezaste ya había internet, no como en el caso de Nacho, que igual sí. Mira a ver si la tienes en tu correo, en enviados. Yo fue donde encontré la mía después de 1000 años. Yo creo que la mandé con paloma mensajera, no sé ni dónde estará eso, madre mía. Pero sí, lo bueno, una de las cosas buenas de que había en Globo y estas productoras así, era que ni siquiera veían ni lo que habías estudiado, ¿no? Veían la prueba y si funcionaba y veías que tenía su qué y tenía gracia, pues te cogían, ¿no? La verdad. Vamos a empezar un poco por intentar definir un poco lo que es sitcom, que es una cosa que estamos dando por hecho, porque sitcom, o sea, Siete Vidas fue como la primera, no la primera, pero digamos como la sitcom más famosa de los últimos años en la televisión española, que bebía además directamente del formato americano. ¿En qué se diferencia una sitcom respecto a otro tipo de comedias? ¿O cómo la definiríais vosotros? Bueno, es verdad que se suele llamar sitcom a casi cualquier tipo de comedia de situación, digamos, muchas veces, pero es verdad que en Estados Unidos es un término muy concreto que habla de una manera concreta de rodar sobre todo la comedia, ¿no? Entonces la sitcom, que es situation comedy, fundamentalmente tiene que ver con que se hace un rodaje que casi siempre es en unos decorados, donde se hace con multicámara y con público en directo, ¿vale? Normalmente se rueda todo el capítulo en orden cronológico a lo largo de una mañana y se recogen las reacciones, las risas del público para incluirlo en la banda sonora luego de la serie. Entonces es un lenguaje que tiene una forma concreta de rodar en la que se hacen muchos ensayos durante toda una semana para llegar al día del rodaje y se diferencia en eso de otro tipo de series que ahora se han estandarizado más aquí, donde normalmente pues se rueda de forma desordenada y puedes rodar en exteriores y puedes rodar de otra manera, ¿no? Lo que se llamaba single camera, que se empezó a llamar así, ¿no? Sí. Modern Family, cosas similares, Sí. ¿no? Aquí se rueda, en contraposición al single cámara, pues la sitcom se rueda con 3 o 4 cámaras a la vez y coges las reacciones de todos los actores a la vez, ¿no? Y también la duración, un poco, ¿no? Por lo menos en el formato americano tenía una duración predeterminada que implicaba que a lo mejor la noche en la que emitían el capítulo de Frasier, emitían uno de Frasier y uno de Seinfeld o de lo que fuera, ¿no? Porque dices, bueno, 25 y 25 te hacía una... Claro, Sí. bueno, eso tuvimos que aprender porque, claro, en esos tiempos, bueno, fue cambiando la duración de los capítulos a marchas forzadas, ¿no? De repente eran 45 minutos, luego iban a ser 30 y 30. O sea, fuimos viendo que es que la comedia es muy complicada de mantener durante más de una hora, ¿no? Sobre todo esta exigencia de chistes que teníamos y de gas que había, ¿no? Y recuerdo una cosa, no sé si fue uno de los guionistas hablando de que es comedia de situación, viendo Seinfeld, que él entró, este guionista, os digo, entró a la mitad, estamos viendo un capítulo, y dijo, es que me parece que fue Manel, que dijo, yo no me río, vosotros os estáis riendo porque la estáis viendo desde el principio y entonces, claro, es una comedia de situación porque está jugando con toda la situación todo el capítulo. Si no me río es bueno porque está bien hecha. Claro. Y entonces No vive de los chistes concretos. No vive sino de los chistes, efectivamente, sino que vive de unas situaciones que has sabido trenzar bien y que eso te ha permitido disfrutar, ¿no? de todo el capítulo. Y eso era un poco lo que buscábamos, ¿no? Pero sí teníais, o sea, al principio de Siete Vidas, sí que la referencia siempre fue sitcom americana, que es un poco el formato que se intentó replicar, ¿no? Y eso que ha contado Nacho era un poco el formato también de grabación y de estructura y de trabajo en eran, Siete Vidas, ¿no? Lo que pasa es que claro, nosotros es que estamos aprendiendo, de hecho, entonces era una trama principal, se supone que dos subtramas y un running, que el running siempre era como otra trama más, Sí. O sea que yo era como un poco loco, pero sí, siempre era, sobre todo desde que se fue a Estados Unidos, vieron cómo se trabajaba, ¿no? en distintas sitcoms, siempre bebías de eso, de hecho es lo que todos habíamos visto, ¿no? Más o menos, y siempre querías llegar a eso. Es verdad que hubo un viaje, ¿no? Que esta gente fue a Estados Unidos a ver cómo se hacían las sitcom allí, ¿no? Sí, a partir de ahí se importó la Writers Room
Y era divertido porque los que fueron, yo soy el creador de la serie, Nacho Velilla y varios productores ejecutivos, y fueron a ver las salas de guionistas americanas, que claro, venían y contaban, ¡guau, es que la bomba, tío! Porque están ahí en una sala y tienen como canastas y juegan y tal. Y entonces dice, Peter, un chiste. Y Peter, y entonces le importaron aquí y era como, tío, macho, ahora un chiste. O sea, fue como penoso, ¿no? O sea, las primeras writers eran muy complicadas, no estábamos acostumbrados. Había gente que venían de nuevas y era muy complicado hacerte un hueco en una sala con varios guionistas. Bueno, pues unos hablaban más, a lo mejor tú dices un chiste más bajito y no te oyen, y el otro decía el mismo y sí que le oían. Y entonces era muy complicado hacerte un hueco por una parte era guay porque salían muchísimos más chistes, pero por otra teníamos que aprender una dinámica súper nueva, ¿no? que era, la verdad es que fue guay, aprendimos mucho, pero era durito. Yo recuerdo la sala de guión de Aida, que es heredera de Siete Vidas, comparte el mismo equipo, y es exactamente lo que dices, y para alguien que entraba nuevo, que era mi caso, era una sala bastante grande, en la que recuerdo entrar la primera vez, donde había no una canasta, pero todo tipo de chorradas y juguetes, en plan, ¿por qué tenéis un matasuegras? Esto es plastilina. Cubos de Rubik, muelles. Alguna pelota de rugby pequeñita, cosas por el estilo. Y luego pues había una persona al teclado sentada con el capítulo proyectado allí, otra par de personas ahí también súper atentas, pero luego el equipo que estaba de refuerzo precisamente para dar chistes estaba uno paseando, otros lanzándose una pelota, todo esto sin dejar de chistear y demás. Era muy divertido, pero daba un poco de sensación de monos con pistolas. Locos, yo recuerdo mucho mi primer día como becario, que claro, porque tú estuviste desde el principio, pero yo llegué cuando ya llevaba varias temporadas la serie, y era mi primer trabajo como guionista. Yo venía de Pamplona, pues un poco con la boina. Perdónanos, Pamplona. No, boina llevábamos los guionistas, perdona. Sí, eso era lo moderno, es verdad. No, y yo llegué allí el primer día, que tenías que coger un par de autobuses para llegar así hasta el Quinto Pino. Yo nunca había estado en un trabajo de nada relacionado con el guión. Y entonces yo llego allí, hay un montón de gente hablando de sus cosas, y yo no sé si fuiste tú o no sé quién fue que me hizo una pregunta que me flipó un poco, que me dijo, ¿te has traído bañador? Ah, vale. Te has traído bañador. No, es que yo me acuerdo perfectamente. Resulta que ese día habían quedado, porque había una de las guionistas, Piedad, que era una tipa estupenda, le mando besos desde aquí. Bueno, pues ella tenía una casa que estaba bastante bien, un chalet con piscina. Y entonces ese día habían decidido ir a comer allí. Porque claro, su marido era Contreras, que es un tío que es uno de los tíos más importantes de la televisión. Y entonces fuimos allá a comer, yo no conocía a nadie, pero yo allí, Contreras me dijo, un bañador de señor, nos bañamos en la piscina. Bañador de señor. Hacen una parrillada, yo ahí comiendo y tal. Me encanta este trabajo. Sí. Dicen, ¿sabes jugar al mus? Y yo, hombre, más o menos sí, yo soy navarro. Claro. Entonces, pues nos ponemos a jugar, pues ponte con este que se llama Nacho, como tú, que yo no sabía quién era nadie, si Nacho era tal, y Nacho era, bueno, luego fue el productor ejecutivo, ¿no? Y era uno de los creadores. Entonces yo estoy ahí jugando al mus con un pacharán, con un puro que sacaron en bañador. Una boda de Los Sopranos. Me está gustando esto de ser guionista, ¿eh? O sea, me pareció que para el primer día estaba bien. Luego ya mi carrera ha sido un declive ya hacia abajo. Desde ahí para abajo. Sí. Bueno, vamos al principio, si queréis. Al principio de Siete Vidas. ¿Os acordáis o estuvisteis en el proceso de venta de la serie? Porque claro, no había muchísimos referentes a la hora de ir a llevar esto a Telecinco en este caso y decirles, queremos hacer esto. Referentes de aquí, quiero decir. No, claro, o sea, los creadores fueron Nacho Velilla, Tom Fernández y José Camacho, que ellos tuvieron la idea original de, bueno, pues alguien que ha sufrido un coma y bueno, pues despierta después de años y bueno, todo lo que le ha pasado, ¿no? Recuerdo, nosotros, David y yo, nosotros escribimos el 4º capítulo, eso siempre me acuerdo. Y recuerdo que el piloto, el primigenio, aquello era un desastre, o sea, dicho por todos. Aparte, la que iba a ser Amparo, al principio era otro actor. Bueno, pues lo típico que tienes que ajustar un montón de cosas, ¿no? Me acuerdo de David y yo cuando lo vimos, dije, pues la hemos cagado, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? Y entonces la dinámica era muy distinta porque se hacían varias ideas, un poco escaletando, y al final siempre el guionista principal era Tom, ¿no? Uh-huh. Hasta que yo eso siempre lo recuerdo y siempre se lo agradeceré a Nacho. Empezamos a escribir David y yo el capítulo 4 y él se lo entregó al que era productor ejecutivo, que era Víctor García, y le dijo, deja a los dos que hagan este capítulo, ¿no? Uh-huh. Y así empezamos a escribir.
Y bueno, pues eso, era todo súper nuevo, es que no había escuelas de guión en esa época, vamos. De hecho, me acuerdo de ir en taxi a Globo, que sí que estaba lejos de narices, y hablando, pues tal, Globo, no sé qué, esto, la serie es esta que escribe Emilio Aragón. O sea, para la gente todo lo escribía Emilio Aragón. Decía, no, bueno, hay una figura, se llama guionista. Y bueno, pues se estrenó y menos mal que fue en esa época, porque es verdad que se mantuvo más tiempo que lo que se suele aguantar ahora las series. O sea, se le dio la oportunidad, digamos, de coger carrilla. Sí, fue en verano, me parece el estreno. ¿No fue bien al principio? No hubo mucha... No, fue ganando con el tiempo. Se estrenó en verano y la verdad es que sí. Yo creo que hoy sería un exitazo la audiencia que tuvo, pero en aquel momento es que, claro, las series hacían unas audiencias de... Claro, de sí, 38, claro. Si te vías hizo un 20. Aquí La Roja tenían 38 por defecto, cosas de esas. Sí, o sea... Médico de Familia llevaba un 50, era como tremendo, ¿no? Sí. Y bueno, sí, la verdad es que fue como una cosa muy nueva y luego oías, claro, era cuando se tenía que ver en directo, ¿no? Entonces a la mañana siguiente oías a la gente, ¿viste? Claro. 7 días y tal. Y recuerdo, ya te digo, no estuvimos en el inicio, pero sí que a partir de ahí, además eran no sé cuánto, 24 capítulos, una barbaridad. Sí, era. Y vas viendo cómo se iba, ¿no? No, hemos renovado, bien. Y para mí fue la escuela. Yo ya te digo, había hecho periodismo, podía haber sido reina, porque estudié con Leticia, y no, al final me tocó ser guionista. Pero y muchísimo mejor, ¿no? Nada de lo que arrepentirse. O sea, que había mucha prueba-error al principio, entiendo, ¿no? O sea, no teníais como... Claro, porque ahora digamos que está tan profesionalizado todo, gracias a Dios también, que tenemos muchos referentes no solo de series, sino de cómo se trabajan las series, de dinámicas, de metodologías, hay mucha bibliografía. Entonces era como, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. O sea, claro, sí, vamos a ver qué pasa. Más o menos era como un poco instintivo, sabías que tenía que haber una historia que, pues que fuera acompañando, ¿no? Una historia más lineal. Y luego la suerte que había, por una parte suerte, por otra un poco angustia, que era el público en directo, que existía el guionista de plató, ¿verdad? Que o sea, Dios mío, qué cosa más angustiosa y a la vez guay, porque si no funcionaba un chiste, tú estabas a ti te tocó seguro estar el guionista de plató, entonces no funciona el chiste, hay que hacer otro. Dios santo, con el público esperando, ¿eh? Sí. Esperando así. Qué presión. Sí, a que hicieras otro. Y luego hubo otra cosa, hubo como muchas... Venga, pues vamos a probar esto, ¿no? Un poco sujétame el cubata. Vamos a hacer, porque a Nacho Vilella le gustaba muchísimo Frasier. Y Frasier, si os acordáis, el piloto tiene un momento más dramático, ¿no? El momento Hander que llamábamos. Y no sé qué capítulo era más adelante, no sé, creo que era la primera temporada, no estoy segura, que probamos eso. Venga, pues vamos a hacer un momento más duro, ¿no? Entre Blanca Portillo, me acuerdo, y Javier Cámara era. Y el público... O sea, un silencio total, pero enseguida vimos que funcionaba, ¿no? Darle un poquito más de profundidad. Encima es que teníamos unos actores muy buenos que te permitían hacer, o sea, lo de escribir sabiendo cómo lo iban a hacer los actores. Y además es que escribíamos en Globo, escribíamos en un piso y abajo estaba el plató. O sea, que es que había como mucha comunicación, ¿no? Y era muy, muy chulo. Y también se importó, entiendo, o sea... digamos, el sistema de curro, pero has dicho que las writers llegaron más tarde. Al principio no había. No, al principio eran equipos de 2, creo, y estaba Mario, me acuerdo, estaba Piedad, David y yo, y luego Sergi, y empezamos, tú también, después del bañador, también te incorporaste. Sí. Pero sí, eran equipos de 2 y bueno, pues tú te lo comías tú y lo de la writer sí que fue... Y una vez establecido ya el sistema, ¿cómo era más o menos? O sea, ¿cómo era a lo mejor una semana tipo en 7 vidas? Porque se grababa un capítulo por semana, ¿no? Cuando estabais rodando. Entonces, más o menos, si tenéis recuerdo de aquello... Pues más o menos, a ver, un guión costaba más o menos un mes en salir. Entonces se hacía primero una escaleta, se proponían una serie de tramas, de titulares de las tramas. Bueno, pues este capítulo va a ir de esto. Si te los aprobaban, pues hacías una escaleta, desarrollabas cada una de las tramas y luego las mezclabas. Y te ibas a escribir a casa. Y esto se hacía en un equipo de 3 personas normalmente, donde había un senior, un jefe de equipo, digamos, un guionista normal y un junior, que era alguien que estaba más empezando, ¿no? Y que es como empezábamos los que entrábamos ahí. Estaba guay, se hacía cantera. Claro, ibas aprendiendo un poco de tus compañeros, que eso era una cosa muy buena que hoy en día se ha perdido, pero que estaba muy bien, ¿no? De entrar como junior, ir aprendiendo, ir cogiendo más responsabilidad. Entonces...
se hacía una versión que normalmente te la dividías entre los 3 compañeros, luego la ponías en común, le dabas un repaso para que esto tuviera cierta coherencia. Y luego, a partir de ahí, se empezaba un proceso de revisión. Los coordinadores de guión, que durante mucho tiempo pues, fueron David Sánchez, tú misma fuiste coordinadora muchos años, pues te cogían el guión, también el productor ejecutivo, Nacho García Brilla, y te daban notas. El proceso de dar notas era duro, era un proceso que normalmente duraba 2 días, donde muchas veces te tiraban el guión entero. Y esto era también uno de los aprendizajes que tuvo la serie, que para mí fue muy bueno en el sentido de entender que lo que tú escribes puede que no valga nada y que tienes que buscar la manera de convencer a tus compañeros de que eso está bien. Entonces, a lo mejor te lo tiraban todo o te tiraban gran parte del guión y entonces ya te ponías a trabajar con tus compañeros en una segunda versión, que normalmente sí que ya se trabajaba en común delante de una pantalla con el guión proyectado. Esta ahora también pasa un poco menos, ¿no? Yo tengo la sensación, que igual es sensación mía, de los últimos años y en los últimos trabajos ha pasado menos a menudo lo de se ha caído el Capi 6. O sea, igual en una temporada de 8 se te cae 1, pero antes se te podían caer, no digo 3 capítulos seguidos, pero prácticamente, y por supuesto, se nos ha caído la trama del reloj, se nos ha caído la trama del caballo, se nos ha traído la trama de la rifa de la vaca, algunas veces con motivo total, ¿no? Es como, chicos, por producción esto es inviable. Pero otras veces, yo por lo menos lo recuerdo así, no tenías muy claro por qué se había caído. Y el proceso de revisión a veces era un poco como entender por qué esta trama, que era absurda quizá, pero no menos absurda que otras, no entraba. Y a veces también era criterio del revisor, lo que en realidad tampoco estaba mal, porque era como, bueno, es que esto no son matemáticas, ¿no? Es subjetivo. Bueno, yo creo que a veces también dependía un poco del estado de ánimo del revisor, y del estado de ánimo de si venía de comer o no, de qué había tomado durante la comida. Pues bueno, sí, es que cosas, ¿no? había un productor ejecutivo que era un poco el dame veneno, que viene como viniera de comer. Dame veneno. Como viniera de comer ya la habías cagado. Además, claro, vender, es que para nosotros también ahora como lo de pitchear, vender una escaleta era complicado, porque yo me acuerdo que empezaba a lo mejor a venderla y te ibas haciendo pequeñito, medida que veías que no había una respuesta entusiasta y era como... Uy. Claro, y luego las revisiones es verdad que también se ha perdido, yo creo, que se hacían muy exhaustivas, ¿no? Muy exhaustivas. En la primera era más estructura, luego era, bueno, pues venga, pues ya vemos que funciona la estructura, ahora vamos a ver el diálogo y tal, las situaciones. Yo siempre cuando revisaba era un poco estructura, luego situaciones y luego yo siempre decía, la mamarracha, vamos a hacer, ahora hay que hacerlo crecer, como un soufflé. Y yo, me deben poner a parir. Y oías por ahí putos soufflé de los cojones. Pero bueno, más o menos te ayudaba esta revisión y yo sí que es verdad que a veces era un poco, pues no sé por qué, pero sí que por lo menos había mucho trabajo en la escaleta, hay muchísimo trabajo a la hora de hacer un guión, un mes. Es que imagínate, ahora es inviable. No sé en qué producción se puede permitir eso, ¿no? Yo creo que era un buen sistema, o sea, que yo me meto así un poco en broma, pero la verdad es que se trabajaba muchísimo sobre el guión, se reescribía muchísimo, te daban muchas notas, y luego en las últimas fases de escritura entraba un equipo a ayudarte, un equipo que venía de fuera, y entonces ya no eras 3 personas, erais 6 o 7 personas, pues ya para meter más chistes, para afinar las cosas, para que aquello fuera más divertido, y ese momento era pues muy divertido de currar 7 personas en una habitación fumando, que todos fumábamos como carreteros, sobre todo tú. Yo tengo la imagen de Marta encendiéndose un cigarro cuando tenía todavía otro encendido en el cenicero. Y Sonia, otra que no fumaba, la pobre, asomaba de vez en cuando la cara para decir un chiste y luego se volvía a salir. Parece una locura, pero salías de allí como si hubieras de trabajar after. Como si hubieras dado un after todos los días, o sea, era terrible. Muchas horas, ¿no? Además. Muchas y algunas... Más de las legalmente permitidas, seguramente. Bastante y más. Noches. Yo recuerdo un par de noches sin dormir, una en casa escribiendo. De hecho, también en el taxi de vuelta, o sea, porque era la mesa italiana en la que ya tenía que tener el guión, porque todos los actores que es la lectura con los actores, ¿no? Claro, que eso tampoco ahora en algunas series se hace, pero esta era, vamos, sí o sí, porque luego se tenía que hacer otra versión después de la lectura. Y recuerdo una noche, esto es, perdonar, anécdota de Yaya, que teníamos que quedarnos, había caído también el guión, la mesa italiana iba a ser al día siguiente y era como toda la noche teníamos que estar escribiendo. Y era el cumpleaños de mi abuela. Hoy. Y entonces dije, bueno, voy a casa de mi abuela, la doy un beso y vuelvo. Y entonces mi abuela, hija, es que tengo que volver, no te preocupes, cariño. Entonces, no sé por qué, me dio como un bizcocho tal y una botella de whisky. Joder, tu abuela. Entonces cojo el taxi y llamo a los compañeros y digo, o sea, imagínate,
Oye, que ya voy para allá, chicos. Sí, que llevo... Parecía la score de esa noche. O sea, era todo muy surrealista. Y luego a la mañana siguiente, me acuerdo Uri, otro guionista, dormido en la entrada. O sea, ahora lo cuentas y parece increíble. O sea, menos mal que estas cosas ya no pasan. Lo que sí es bueno, lo que decía Nacho, que además yo siempre intento poner en valor, y creo que es una cosa que hemos perdido y tendríamos también que intentar hacer algo, es la gente joven no tiene ahora un sitio de cantera, no tiene un sitio donde picar. O sea, hay muchos laboratorios, y aprovecho que hay muchos laboratorios que puedes presentar tu proyecto, pero luego ¿qué pasa? Que las productoras o las cadenas a lo mejor sí que te compran el proyecto, pero tú, como no tienes experiencia, vale, tú eres el creador, pero voy a coger a alguien con experiencia para que me lo escriba. Y eso es verdad que se ha perdido con los equipos más cortos. Equipos mucho más pequeños. Claro, y aprendías un montón. O sea, yo recuerdo además que cuando entras allí, pues claro, te encuentras con una serie de gente que parecen todos súper brillantes y súper inteligentes. Luego ya no tanto, pero sí, pero que es gente que sabe mucho más que tú y de la que aprendes y que te guía. Y vamos, yo considero que para mí fue mi escuela, Siete Vidas. O sea, yo creo que le debo mi carrera a esa serie totalmente, ¿no? Sí. Y eso es verdad que ya no es muy difícil, porque los equipos son mucho más pequeños, las temporadas son más pequeñas y es complicado el poder entrar en un sitio donde haya esa generosidad egoísta, porque al final están buscando gente también que les haga el trabajo, pero al final es generosidad de decirte, bueno, vamos a dejar que durante 2 años seas un torpe para ver si al tercero ya empiezas a darnos algún chiste que merezca la pena, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de equipos de mucha gente, muchos guionistas trabajando ahí, ¿no? Sí. Igual... de 20 y tantos, llegamos a ser 24 o así, entre coordinadores y guionistas, 20 y tantos. Yo conté, serían Aida, a lo mejor. Yo conté cuando nos juntaron a todos los que estaban haciendo gominolas, los que estábamos haciendo Aida y demás, nos juntaron a todos con los productores ejecutivos y revisores en una sala, y yo estaba justo en una esquina y dije, hostia, somos muchísimos para esta sala. Conté y había 22 personas. Sí, vamos a ser... Retomo otra vez lo del sistema de trabajo, porque hemos llegado más o menos a segunda versión, en la que ya, una vez hecha, se lleva el guión a Writer's Room, que se proyecta en una pantalla con un equipo de refuerzo y se empiezan a meter chistes. Y lo que se busca, y entiendo, es afinar la comedia todo lo posible, porque ya la estructura está probada y funciona, ¿no? Y después, o sea, ¿cuánto duraba ese proceso de Writer's Room? Pues normalmente yo creo que serían alrededor de 2 semanas, algo menos. Pueden ser, yo creo que 4 días para cada versión aproximadamente, si no, sí. Más o menos. Depende un poco del curro que tuviera, yo creo. Y entonces, cuando ya se llegaba a una última versión, a veces se podía hacer una quinta versión también, pero sí que muchas veces después de la cuarta lo normal es que bajara a la lectura italiana, porque además, claro, esto era importante también, que lo has dicho tú, teníamos la presión de que se iba a rodar ese guión. O sea, no es como ahora que escribes y vete a saber cuándo se hace la serie, sino que tiene que bajar a plató. Y entonces se hacía la lectura italiana. La lectura italiana, efectivamente, tomabas notas. Con todos los guionistas, no solo los del equipo, si no recuerdo mal, todos los guionistas. Todos los guionistas, con los actores leyendo cada uno su papel, y ya ibas viendo qué cosas funcionaban, qué cosas no. Los actores ya empezaban a intentar meter sus morcillas. Había cosas que no funcionaban, que se veía que no funcionaban y se podían cambiar. Y normalmente se hacía una versión de post-italiana. Sí, en un día o dos, sí. Se cronometraba también en ese momento, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, claro, sí. Que a veces decías, nos hemos sido un poco largos, ¿no? Un poco cortos, pero bueno. Dale. No, bueno, y que es lo interesante también de este sistema de grabación. Luego lo interesante es que durante una semana eran ensayos cada vez más específicos y más currados, ¿vale? Primero era un ensayo como más de, bueno, pues la lectura italiana. Luego, pues un ensayo un poco yendo por tal. Luego se hacía un ensayo un poco medio general, luego un ensayo general y luego ya la grabación. Entonces, durante todo ese proceso se iban viendo también las cosas que funcionaban y se iba viendo las aportaciones que surgían de los actores o del director y se iban incluyendo en el guión y se cambiaba el guión durante esa semana. ¿Y eso quién lo asumía? ¿O un guionista de plató o el mismo equipo que lo había... ¿El equipo completo que había escrito el guión? ¿O normalmente eran los coordinadores y algún guionista del capítulo. Guionista del capítulo, sí. Siempre solía ser el del capi. Y si no recuerdo mal, había en las salas de guión, no sé si en todas, había un monitor, una pantalla conectada con plató, entonces tú desde ahí podías ver los ensayos y ver cómo iba la cosa, y yo recuerdo que había momentos de esto no está funcionando y tenías que bajar en el momento a esto, ¿no? O sea, así estaba... básicamente todo el equipo implicado cada vez que estaba ensayándose el guión, ¿no? O pillabas alguna que decías, ay, que esto estropea el chiste por completo, esta cosa. Yo recuerdo uno concreto, pero en Aida, ¿no? En Siete Vidas, que Mauricio Colmenero hablaba como de, no sé si Bernabé, que se vestía de torero o algo por el estilo. Es como, y el traje tiene que ser rosa, y alguien
decía algo así, no, como no es rosa, es salmón, y es como, ya me parecía una mariconada como pescado, imagínate como color, ¿no? Bueno, pues todo esto, porque en vestuario igual no se dieron cuenta, Mauricio lo decía vestido con una camisa de color rosa. Y alguien dijo, hostia, quítale la camisa, que esto no tiene ningún sentido, ponedle un azul. Y ya alguien bajó y dijo, parad, que le cambie la camisa. Yo creo que el motivo principal de que hubiera un monitor era para saber cuándo cortaban para bocata. Pues, sí. Estábamos todos como buitres ahí esperando el momento para bajar al plato y robar bocadillos. Pero eso nos hacía estar pendientes también un poco de lo que se estaba rodando. Y sí que es verdad que algunas veces, no era súper habitual, pero algunas veces sí que veías alguna cosa y decías, oye, decirle al director que esto... Sí. Sobre todo eso, el equipo que lo había escrito, ¿no? Es verdad que tampoco dábamos mucho, si veías algo horroroso, o Nacho, por ejemplo, que también era muy, muy famoso porque tú estabas en el plató y Nacho Velilla, claro que es el que lo lleva todo. Igual te llamaba por teléfono, dile a la mamarracha de no sé quién. Y entonces, claro, tú tenías que... no lo hagáis en vuestras series. No. Pero bueno, sí que es verdad que jolín, pues ahí estaba la presión y bueno, tenías la oportunidad de eso, de, oye, pues al directora, que también era muy complicado dirigir comedia. Y entonces a veces, pero ¿por qué pone la cámara ahí si el chiste está en el otro lado, ¿no? Entonces ahí sí que había una oportunidad de cambiarlo, ¿no? Entonces estaba vivo hasta el final. Y a veces también veías cosas buenas, quiero decir, que veías una escena que habías escrito tú y decías, hostia, qué graciosa ha quedado. Mola, también está bien eso, claro. Pero da la sensación de que era una serie, de alguna manera, no es el verbo, pero gobernada por los guionistas en realidad. Sí. O sea, quiero decir que el guionista era la figura de máxima autoridad del proyecto, casi siempre. Yo sí recuerdo estar trabajando ahí y que la figura del director estuviera supeditada a la del guionista en el sentido de que lo que tenía que funcionar era el texto, más que también la puesta en escena era otra cosa, ¿no? Pero hecho, sí, había lectura al principio, luego ya se fue perdiendo, pero las primeras lecturas también estaba el director. Director porque antes había más directores que directoras. Y tú podías decir un poco, mira, pues esto lo tiene que decir de esta manera o tal. De hecho, también en las últimas lecturas, nosotros, ¿te acuerdas? Que dramatizabas el guión para que hubiera un poco, que se supiera el tono que le tenían que dar los actores, ¿no? Porque es que habías estado trabajando un mes en eso. Entonces, y es verdad que había, no era tal dictadura, pero los actores, que muchos venían de teatro, muchos... o sea, es que respetaban muchísimo el guión, respetaban muchísimo el texto, porque eran muy listos y sabían el tempo que tenía que tener cada uno y sabían que así iba a funcionar, que de otra manera no. Que también entiendo que los actores en Siete Vidas tuvieron que aprender, entiendo, este tono y esta cosa de sitcom porque no había tanta escuela aquí, ¿no? O sea... Era una cosa muy teatral en realidad, pero el tempo del chiste, el dónde está la comedia, las inflexiones, las acotaciones que nunca sobran, por mucho que otra gente piense que sí, sí que había como que o sea, lo que pienso de cómo sería al principio de Siete Vidas era el tono. ¿Cuál es el tono de la serie? O sea, ¿dónde encuentras realmente el qué te ríes y el por qué, ¿no? ¿Hubo un momento en el que lo tuvisteis claro? ¿Es así la serie? Yo ya te digo, como no venía de ninguna escuela ni tenía mucha idea académica, más que nada yo siempre me guiaba por el instinto y teníaselo, y de hecho eso no se lo he contado. Cuando escribí la prueba, que era de Friends, la escribí escuchando Friends. O sea, realmente sí que tenías un poco ese tono, y yo siempre digo que los actores que hacen comedia son actores muy buenos. O sea, Amparo Baró nunca había hecho sitcom y la tía tenía el tono, lo tenía pilladísimo. Javier Cámara se vio todo Seinfeld porque le dijo a Nacho Velilla, es que quiero que seas como George. Como George Constanza, ¿no? ¿Será? Como George Constanza. Y el tío veías en momentos, dice que es que tiene la cara de George Constanza. O sea, se lo curraban muchísimo y venían mucho de teatro y también tenían como un instinto brutal, ¿no? De hecho, se notaba cuando venía gente de fuera, que venían cameos, cómo flipaban, ¿no? con el tempo, y veías que algunos no lo pillaban y otros que solían ser pues mejores, que habían hecho teatro y tal, sí que lo pillaban. Y recuerdo que nos decía ¿cómo se llama? El que lleva la ¿Pertiguista? Sí. Que le llamaba muchísimo la atención. Dice, joder, es que voy a toda leche, porque como tiene tanto ritmo la serie, voy de un actor a otro. Entonces, es verdad que a veces pues intentábamos, algunos tenían parlamentos muy largos, pero poco a poco fuimos intentando picar esos parlamentos para que tuviera como más
como más... Sí, más naturalidad, ¿no? Eso es, o más ritmo. Sí, sí. Y es verdad que era muy exigente de gags. Y yo creo que fuimos limpiando y fuimos aprovechando más la situación y menos, ¿verdad? Porque era al principio de, hola, bueno, hola no, vamos a hacer un chiste. Sí, esto era discusiones que teníamos recurrentemente, ¿no? Metemos demasiados chistes, ¿no? Pues si un personaje tenía que decir un argumento, decir una cosa, digamos, pero tenía que decirlo además con un chiste. Y entonces al final escribíamos unos parlamentos así de 6 líneas, 7 líneas, de larguísimos y tal. Hola, bueno, hola. Y eso iba un poco en contra del ritmo, en realidad. Entonces, bueno, pues teníamos estas discusiones más entre nosotros de si metíamos más chistes, menos chistes. Yo, mi sensación es que cuando yo entré, habíais encontrado ya el camino. O sea, cuando yo entré, es que funcionaba como un tiro y habíais encontrado también, yo creo que el sistema de trabajo adecuado, los actores estaban casi todos en tono. Cuando estuve de becario, todavía estaba Javier Cámara, porque yo luego entré ya como guionista contratado justo cuando se fue Javier Cámara, que a mí me dio mucha pena. Yo cuando estuve de becario me acuerdo mucho de un día, que yo lo suelo contar porque es un momento que me llamó muchísimo la atención, un día que estaban rodando una escena Amparo Baró y Javier Cámara, e hicieron una primera toma delante del público y era una discusión que tenían entre madre e hijo. Y en la segunda toma se cayó por accidente una lámpara que estaba en la pared, ¿vale? Pero en vez de cortar, Javier Cámara lo que hizo fue intentar integrar eso dentro de la discusión. Entonces él hacía como que tapaba la cámara para que su madre, la lámpara, para que su madre no se diera cuenta de que se había caído y tal. Y Amparo Baró, que era muy lista, se dio cuenta y le siguió el juego. Y entonces hicieron toda la escena con el mismo texto, metiendo algún chiste incluso al final, pero integrando ese juego de yo me doy la vuelta para que tú tengas tiempo para hacer un movimiento y no sé qué. Y terminaron la secuencia y claro, la gente sabía que eso no había sido buscado, parte del texto porque habían visto la primera toma. Y entonces de repente todo el mundo, yo estaba allí de guionista de plato becario con mis notas y mi tal, y yo me acuerdo que todo el mundo empezamos a aplaudir como locos, pero todo el equipo, todas las cámaras, no sé cuánto y tal, pues nos dimos cuenta de la dificultad de lo que habían hecho. Si ya para cualquiera de nosotros es difícil estar hablando delante de un público, o sea, el ser capaz de hacer el mismo texto, pero integrando todo eso, fue una barbaridad. Sí. Si no lo han quitado, está en YouTube, esa escena. Sí, está en YouTube, sí. Yo la vi en YouTube hace relativamente poco. El capítulo, creo que es el capítulo 29 o algo así, me parece, sí. Esperamos que si la gente no quiere andar buscando por todos los capítulos en qué momento ocurrió esto, en YouTube figura, yo la vi hace poco. Entonces ibais a rodaje siempre, hecho el guión. Bueno, solíamos bajar, sí, pero no siempre teníamos tiempo para estar todo el rodaje. O sea, si te tocaba de guionista de plató, sí, pero si no, pues bueno, pero sí que andábamos por ahí. Ese, claro, era el mismo edificio, entonces realmente eso era muy útil y muy práctico. Era un coñazo ir hasta allí porque estaba muy lejos, pero era un lujo. Sí. Y en la grabación sí que intentábamos bajar un poco más y estar viendo a ver lo que funcionaba y lo que no también. Eso te enseñaba mucho. Y siendo comedia de situación, vamos, como su propio nombre indica, sitcom, y buscando también, pues eso, puesta en escena divertida, situación para todo y demás. Cuando se hizo un poco más larga, cuando empezaron a pedir, como pasó en Aida, pues también pasaron 7 vidas, más minutos, porque bueno, la serie lo permitía, ¿no? Más o menos. La sensación, por lo menos desde fuera, era que habían ganado un poco más de espacio los chistes de texto y se había perdido quizá un poco de situación. Y en ese sentido me acuerdo, y esto yo no lo viviría como una ofensa, sino como un elogio, gente diciendo, eres más predecible que un chiste de 7 vidas. ¿Qué me dices? Porque ya había como una mecánica de los chistes de contraste, cosas por los sociológicos, ¿no? Chistes que tenían, bueno, pues un esquema clarísimo. Lo digo como un elogio para la serie porque cuando empezamos los nuevos, que entrábamos en Aida, que venía mucho de 7 vidas, era muy fácil aprender porque estaba muy iba a decir muy gastada, no, muy viciada. No sé si viciada, pero muy en plantilla. Entonces era como que está muy claro el tono. Esto entra, esto no entra, porque el tono ya está más que probado. Y el tipo de chiste que entra y el que ya no entra. Para cuando estábamos en Aida ya había empezado a perder un poco de fuerza el sociológico, por ejemplo, porque supongo que ya se había visto en 7 vidas que si veías la temporada 2 y decían, es que está más cabreado que Fraga en el Congreso la semana pasada. Y dices, Fraga en el Congreso la semana pasada. Claro, envejecía mal el sociológico, ¿no? Y en Aida ya intentaban quitarlos un pelín. Y más otras cosas. Claro, 7 vidas iba como más pegada a la actualidad, ¿no? A la actualidad, entonces yo creo que eso funcionó en esta serie, no funciona en otras y de hecho ya se ha ido quitando y en cine por supuesto, qué decir, terrible, si haces un sociológico te rasca muchísimo, pero 7 vidas teníamos la suerte de eso, ¿no? Que era bastante a pie y sí puede ser, luego es verdad que era muy de plantilla y el ABC lo sabías un poco cómo iba a acabar, ¿no? En eso es verdad que yo creo que también nos teníamos que esforzar más en hacer o intentar hacer algo más nuevo. También venía bien que vinieran nuevos personajes, pero bueno, es verdad que
que así como decimos que estaba guay porque venían muchos guionistas nuevos con este sistema de trabajo, ahora es verdad que tu serie, o si te mandan un capítulo, si escribes tú solo, lo haces más tuyo, ¿no? Aquí ya era, pues no te diré piloto automático, pero claro, es que fueron años y años y años. Es que era un poco ¿no? factoría. O sea, Sí, yo creo que estaba también... Con todo lo bueno que tiene eso. Con todo lo bueno que tiene, claro. Muy tipificados. O sea, había terminología propia de Sí, los guay. thunders, los cortamieles, los atapuercas, no sé qué, un montón de tipos de chistes que tenían el adjetivo de esto es esto, o este momento, todo tenía un nombre, que era una cosa que tenías que ir aprendiendo también. Luego, cuando se alargó, era ¿cómo era posible? Malentendido, posible sarao, el sainete en 2 tiempos. El sainete en 2 tiempos, eso lo voy a decir, no puedo. Se va a decir, no puedo. El paripé, no sé qué, claro. Sí. Yo creo que sí que quizá al final, yo sí creo que estuvo un poco viciado eso, o sea, que era una manera de escribir ya que estaba un poco demasiado encasquetada en ese sistema. Y yo, de hecho, bueno, pues uno recuerda pues chistes concretos a lo mejor que se te quedan más en la cabeza por lo que sea, pero sí que... No tengo chichi para farolillos, hablaremos de esto, ¿no? Claro. Pero yo sí que creo que las cosas que uno más recuerda, yo por lo menos las cosas que más recuerdo son de escenas que tenían una situación muy clara o tramas que por lo que sea te parecieron que funcionaron bien porque tenían una buena idea de partida, porque era comedia de situación, porque había un buen conflicto planteado desde el principio y eso ya te daba la comedia, ¿no? Y luego ya los chistes te pueden salir mejor o peor, ¿no? Pero cuando hay una buena historia detrás, yo creo que eso se agradece mucho en una comedia. ¿Sí? No tengo el chichi para farolillos, es verdad que sí que estaba viciada en ese sentido la serie, pero hubo expresiones que se quedaron y yo creo que esa es la más famosa, ¿no? De 7 vidas. Sí, que era una expresión que se quedó, ¿quién fue el responsable o la responsable de esto? ¿Qué pasó? A ver, en realidad fue producto de mucha gente, porque fue un capítulo además un poco raro, porque normalmente escaletábamos los equipos, nuestros capítulos, y luego los escribíamos. En este caso fue una escaleta que hizo un equipo concreto de gente, y por lo que sea no fue ese equipo el que luego dialogó el capítulo. Entonces, en aquel momento nos pasaron el capítulo éramos unos cuantos. Estaba Manel, Morales, yo creo que Manel fue Esther el que dijo farolillo, sí. Ah. Ellos nos habían dejado la escaleta y en la escaleta lo que se contaba es que el personaje de Aida decía una frase muy graciosa y entonces Diana se la copiaba para usarla en la serie donde ella trabajaba. Un personaje de Anabel Alonso, ¿no? Y esa serie, o esa frase se hacía viral, que entonces no se decía así, pero se hacía famosa. El yo no he sido de Bart, ¿no? Pero en la escaleta no nos ponían la frase. Entonces yo recuerdo que justo antes de irnos a escribir dijimos, oye, tenemos que pensar la frase que va a salir varias veces en el guión y como nos hemos repartido el guión por partes, tendremos que poner todos la misma Y tienes frase. que pensar una frase que sea lo bastante popular como para que el espectador crea que se va a hacer viral o que va a funcionar en una... Sí, entonces, yo supongo que no pensábamos que se iba a hacer... Sí, entonces como se suponía que hacía un personaje de Chacha Andaluza, que era un poco una parodia. Muy bien, ese estereotipo estupendo. No, pero era parodia, era una parodia de la Chacha Andaluza que metían en la serie de Globo Media, básicamente. Entonces, pues estuvimos pensando y dijimos, o sea, yo dije que podía ser una frase tipo no tengo el coño para ruidos, que es una frase hecha y tal. Y entonces dijimos, bueno, pues no tengo el chichipa. Y ahí empezamos a decir un montón de cosas y ya teníamos que irnos a casa y yo creo que fue Esther la que dijo, no tengo chichi para farolillos. Y nos pareció así un poco gracioso, pero tampoco le dimos mucho crédito. Dijimos, bueno, o sea, pon esto y ya está. Sí. Y luego ya pensaremos otra mejor. Temporal, ¿no? En plan... Sí, y se quedó en las distintas versiones y así atribuida a se fue. Esther Morales. Sí. Compañera sí. guionista. Beso ahí. 7 vidas fueron 204 capítulos. Que se dice pronto. Y empezó, o sea, la premisa que hemos hablado antes de ello, el personaje Tony Cantó, que despertaba después de un coma muy largo y de pronto el mundo era otro y era como jugar a la comedia de lo que sabe, lo que no sabe, cómo han cambiado las cosas, un tío que no ha crecido de alguna manera. Pero eso desapareció en un momento dado. Sí, bueno, yo creo que fue la primera vez que aprendimos esto que se dice high concept, low concept, que se partía de algo bastante concreto, que era este coma. Y al principio sí que te daba bastante juego, ¿no? Bueno, pues de hecho era el Hal, no sabes, pero no sabes ni quién es chiquito. Bueno, pues, claro, ese era uno de los primeros chistes y 4 cosas más y realmente poco a poco se dio que es que eso se acababa muy, muy rápido, ¿no? Y te daba lo que hablábamos, ¿no? Te daba más chistes de texto que unas situaciones o una historia que pudiera mantenerse en el tiempo, ¿no? Y entonces poco a poco, bueno, pues estaba Tony, estaba Paz Vega, que era la que, bueno, pues era la tensión sexual, ¿no? Esta que estaba con él. Pero claro, alrededor había un universo muy rico y que nos permitía poder seguir investigando, ¿no? Y seguir jugando con relaciones entre ellos y realmente al final lo que creemos que funcionaba no era tanto esa historia como esos personajes, ¿no? Que en sitcom siempre, en comedia siempre
decimos que cuesta un poquito más que la gente entre, pero luego cuando entran y les gustan los personajes, son muy fieles, ¿no?, a estos personajes. Entonces yo creo que es lo que pasó, ¿no? Con Mucho más casi que a las tramas horizontales, ¿no? Porque al final te quedas por los personajes bien diseñados, es lo que acabas recordando de las sitcoms sobre todo. O sea, Friends es el ejemplo más claro, ¿no? Te quedas con la definición de los personajes y sus arcos y tal, pero las tramas horizontales, igual quitando la relación sexual, esta relación de tensión sexual, que era más culebronera, pesaba mucho más el viaje de ellos, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí que hubo, o sea, la serie tuvo tantas temporadas y hubo que, iba a decir estirar, no es estirar porque es una palabra muy fea, pero sí que hubo que hacer tanto material, digamos, que al final las tramas, sobre todo lo has dicho tú, las tramas de relación entre personajes sí que nos dieron mucho juego. Y incluso a veces investigábamos cosas que no salían bien. Por ejemplo, se intentó una trama de tensión sexual entre Aida y el frutero. Y esto se planificó en un mapa de tramas y se empezó a escribir y hubo un capítulo en el que había un acercamiento entre ellos. Y no, está igual, no, por lo que sea, no. Esto por lo que sea no está funcionando bien y no seguimos por ahí, ¿no? Sin embargo, para mí una gran relación que tuvo Siete Vidas y que yo creo que es lo que más me gusta desde el punto de vista de trama es la relación entre Carlota y Gonzalo, que era maravillosa y que nos dio muchísimo juego y mucha ternura y que además tenía mucha verdad y que te permitía mucho jugar con esta cosa de cambiar el tono y de repente tener una escena un poco más dramática, más en verdad y tratar conflictos un poco más duros que puede tener una pareja real, ¿no? Yo recuerdo pues mucho esa trama de que Carlota se quedaba embarazada, Gonzalo no lo sabía y ya no se atrevía a decírselo porque él había dicho que no quería tener hijos y había sido el motivo por el que habían roto. Entonces todo eso nos dio juego durante 2 o 3 temporadas y luego vino la niña y, o sea, permitió investigar mucho en la relación de personajes y nos dio muchas tramas. ¿Hicisteis alguna vez lo que creo que hicieron en Friends, si no recuerdo mal, que es... Seguramente todo. Seguramente. Pero no, en este caso hicieron algo como examinar un poco, mirar un poco las tramas principales de los capítulos y decir, nunca hemos hecho nada con Chandler y Phoebe. Por lo que sea, ¿no? Y dices, a ver cómo resulta un capítulo en el que incluso ellos lo pongan de manifiesto, ¿no? En plan, tú y yo nunca quedamos a solas, ¿por qué, no? Para acabar concluyendo que, claro, es que no, es casi mejor que no quedemos a solas. Es más, sí, hubo un capítulo, homenajes los llamamos. Homenajes. Capítulo homenaje. ¡Arroba Sierra Morena! Y hubo, no sé si era Paz y otro personaje que vino después. Y es verdad eso que hablábamos de que cuando ya están posados y cuando ya conoces a los personajes, nos empezamos, bueno, Nacho, que ya os digo, que es que era como pa'lante, ¿no? Y no, la verdad es que el tío se arriesgaba mucho. Empezamos a tratar temas que no se habían tratado en comedia nunca, como el alcoholismo de Aida, o por ejemplo Diana, bueno, pues ahora parece que tal, pero en ese momento hablar de la homosexualidad tampoco era una cosa que se había tratado mucho, ¿no? Se casó, ¿no? En la serie, hasta donde recuerdo, se casaba. Sí, fue la primera boda. ¿Con una novia militar, puede ser? Lesbiana, con una boda, sí, con una militar. ¿Se ha hecho esto? Entonces sí que te permitía siempre en tono de comedia meterte y yo creo que eso al final alimentaba mucho, ¿no? Y eso yo creo que es lo que mantuvo la serie tanto tiempo. Si hubiera sido solamente situaciones aisladas, no hubiera. Yo recuerdo mucho una trama que me gustó mucho, que era que Carlota y Gonzalo, que eran los dueños del bar, ponían una máquina tragaperras en el bar y de repente les daban mogollón de dinero. Me acuerdo además que Gonzalo decía, adiós clase media, o sea, como que se iban a hacer rico y tal. Pero descubrían que ganaba mucho dinero porque era Sole la que estaba enganchada. ¡Ay! Y entonces, claro, era un problema de ludopatía y era un conflicto muy guay. Estamos ganando mucho dinero, pero es que nuestra amiga nuestro dinero es la pensión de nuestra amiga. Y efectivamente, al final decidían quitar la máquina, ¿no? Pero eran conflictos que hablaban de temas muy serios, pero siempre desde lo pequeñito, desde los personajes. Intentabas hacerlo medianamente optimista, que los finales fueran buenos y tal, ¿no? Se hablaba de política, además, bastante en Siete Vidas, ¿no? Más que en, a lo mejor, otras sitcoms posteriores. Hubo el capítulo este que a mí me encantaba, que era que Sole era día de votaciones y se equivocaba y votaba al PP. Con los entonces, Dios, cuando se daba cuenta era como, tengo que recoger otra vez el voto y tal. Y entonces sí, se jugaba mucho con eso. De hecho, vino uno de los cameos más guays que tuvimos, fue Santiago Carrillo, que yo creo que estamos todos nerviosos hasta Amparo. Y fue maravilloso. Sí, que Javier Cámara era, hola, mami, hasta luego, Santi. Y ahora es más común, además, ver a políticos, pues yo qué sé, yendo al hormiguero a divertirse, o a un podcast o a lo que sea. Sí. Pero, vamos, aparte de Rajoy en Jacinto Durante representante, yo no recuerdo cameo de político así equivalente a Carrillo, vamos. ¿Recordáis cómo empezó el tema de los cameos?
¿Por qué? Yo no sé cuál fue el primer cameo de Siete Vidas. Ya hubo un momento en el que estaba como sistematizado, ¿no? Que venían y de hecho... Había gente que quería, era como los guiñoles, que yo quiero tener mi guiñol, pues todo el mundo quería tener el... Sí, al final casi en cada capítulo tenías que meter uno y era un poco obligado, o sea, y yo recuerdo un capítulo que nos dijeron queremos tener a Chiquito de la Calzada para una trama que teníamos de que iban a hacer judo, a clases de judo, y querían que Chiquito de la Calzada fuera el profesor. Entonces escribimos varias versiones de ese guión con Chiquito de la Calzada diciendo ¡Attacker! Y cosas de estas. Lógicamente, y no puedo, ni la pierna, y no sé qué. Y luego, pues llamaron a Chiquito y no pudo hacerlo, por lo que sea, o no quiso, o lo que sea. Y al final vino José Mota, pero evidentemente hubo que cambiar toda esa trama y cambiar todos sus chistes y hacerlo de otra manera, ¿no? Pero sí era casi como una obligación al final, sí. Sin embargo, de lo de la política, fíjate, yo creo que hemos ido un poco hacia atrás. Yo creo que hablábamos de política con una libertad desde la comedia, ¿no? Pero que hacíamos cosas que hoy ya no se hacen. En aquel capítulo, por ejemplo, de Sole, que era muy divertido, pero a mí me llama la atención que todos los personajes decían a quién votaban. Carlota votaba al PSOE. Había debates, sí. Había debates sobre quién votaba tal, pero se decía sin ningún problema. Hoy en día, en una serie, tú no te dejan hacer eso. No te dejan decir, es que yo voto al PP y yo voto al PSOE y yo voto a Izquierda Unida o yo voto a Vox. Porque parece que vas a manchar a tu personaje y que a la gente que no tiene esa opción política ya le va a caer mal, ¿no? Y yo creo que al contrario, que era una forma de normalizar el debate político que había en la calle y hacer comedia con ello y divertirnos. Y hoy me parece que en ese sentido hay una regresión. Bueno, tenemos vota Juan, vamos Juan, venga Juan. Sí, pero que no dicen de qué partido es. Claro, se intuye siempre, o sea, claro. sí. Pero hay mucho miedo tuvimos un capítulo hablando de esto, ¿no? De los clearance de los abogados y del miedo que haya nombres reales y más de partidos políticos, que es como te puedes meter en un marrón, es un tema muy delicado y tal, y es como, precisamente es lo que dices, ¿no? Que normalizaba bastante Siete Vidas todo esto. Hablando de los cameos y de la evolución de los personajes y de la serie, o sea, se cambió muchísimo de actores, o sea, pasaron muchos actores por ahí. Yo recuerdo que hubo un momento en Siete Vidas, como no crítico, pero sí en el que se fue Javier Cámara, que la serie no sé si hubo que reformularla o algo parecido, ¿no? Bueno, al principio, claro, parecía el fin del mundo, ¿no? Cuando se va Javier Cámara. Bueno, se fue antes Tony Cantó, perdóname. Perdón, igual no me dejo tanto pozo por fin del mundo, el ahí, pero bueno, sí que es verdad que también se tuvo que reformular bastante, pero yo creo que el momento más crítico fue Javier Cámara, que de hecho, bueno, pues se había convertido en de los, vamos, pues más queridos, un pilar, claro. Y bueno, pues vimos que nadie es imprescindible, ¿no? Que también es un poquito, ¿no? Por suerte, cuando se fue Javier Cámara, entré yo y se compensó un poco. Sí, la verdad cosa, que claro, sí, tiene todo sentido. ¿Quién entró después de Javier Cámara? Florentino. ¿Qué había aparecido? Y Willy Toledo. Que Florentino, esto es dato de muy fan, pero esto es así, Florentino había aparecido en un capítulo previo, no haciendo del personaje que haría luego, sino de uno que pasaba por allí. Sí, esto ha pasado también en series como Doctor Who, en las que Peter Capaldi, nuevo doctor, había aparecido en un programa, en un capítulo en el de los Fuegos de Roma haciendo no había internet, entonces la gente no miraba. Decía, veían el capítulo de la semana. Y en Luisma creo que también le pasó lo mismo, ¿no? Había aparecido en un capítulo de Siete Vidas, no haciendo de hermano de Aida, sino de hecho, hacía un papel muy divertido y se le cogió por eso para Aida, porque lo hizo muy bien. Era un papel de, creo que era un chaval que estaba enamorado del personaje de Vero y Vero lo usaba solo para darle celos al Richard, a Willy Toledo. Y entonces se volvía loco y decía, es que no sé si me quieres o no te entiendo muy bien. Y lo hizo tan bien que ya se quedaron con él y se le fichó. Pero pasó igual con Carmen Machi. Yo escribía más el capi en el que venía ella, con Félix. Buenísimo. Y venía solo para un capítulo, era un personaje que eso, en un par de capítulos y se iba como la asistenta de Amparo Baró, y fue decir la primera frase, que además era de, ¿cómo te llamas? Aida. ¿A tu madre le gusta la ópera? No, le gustaba Aida. Y entonces, era como, pero esta tía, y fue una apuesta de Luis Narciso y de hecho se quedó, y con Gonzalo pasó igual, Gonzalo era ayudante de dirección. Y entonces igual era un momento que se ligaba Carlota a uno y lo hizo también. O sea, realmente era muy mágico, ¿no? Todas estas cosas que te permitía pues jugar con elementos que a veces te los encontrabas, ¿no? Sin habértelo... Y ese cambio constante de personajes, no digo que fuera temporada a temporada, pero sí que es verdad que había una renovación cada X tiempo, ¿generaba más desgaste de tener como que reinventar la serie otra vez? ¿O al contrario, era una cosa como de frescura, de nuevas tramas, nuevos personajes, nuevos universos? Sí, yo creo que daban bastante frescura. A veces pues no te salía tan bien, no voy a decir, pero bueno, había actrices y actores que a veces no daban tanto como habías pensado.
Y me acuerdo con Amparo, que era tan buena, entonces había un personaje que apareció durante unos capítulos y no lo hacía muy bien. Y entonces lo que hicimos fue que Amparo dijera las líneas de este personaje. Entonces era, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué cómo ha ido? Decía Amparo, pues no dice esta, que no sé qué. Entonces todas las líneas que decía el personaje lo decía ella. Que dices, madre mía. Hombre, es verdad que cuando se iba gente que era muy buena, pues te daba mucha pena. O sea, yo es que entré justo cuando se fue Javier Cámara, que sí que lo había coincidido con él cuando estuve de becario, pero luego ya cuando entré no, y me dio mucha pena. Y luego pues la marcha de determinada gente pues lastraba un poco porque, sobre todo por eso, porque ibas conociendo tanto a los actores que sabías muy bien cómo escribirles, sabías lo que iban a hacer bien, el tipo de comedia que te daban, sabías el tipo de cosas que podías escribir para Gonzalo o para Blanca Portillo, entonces bueno, se echaba de menos. Pero sí que es verdad que también te nutría un poco de tramas y de historias nuevas. Sí, te daba eso, te daba aire, ¿no? Siempre se dice que los guionistas se cansan como una temporada antes que el espectador, ¿no? De la serie. Y esto es verdad que te daba con mucha vidilla, para no repetirte. El mundo, hablando del mundo desgaste o no, claro, 204 capis en un sistema de trabajo como el de Writers Room, en el que tienes que pasar tanto tiempo con tanta gente. O sea, la manera de sobrevivir, entiendo, es hacer piña y hacer familia y hermandad, porque si no, estás perdido. O sea, entiendo que la Writers tenía que ser un lugar como de mucha comedia y mucha diversión, pero también de respeto y de tratarse un poco bien, porque había tensión, imagino. Sí, realmente es un sistema muy, muy guay, porque es verdad que si no se te ocurre a ti, se le va a ocurrir a otro, pero siempre lo decimos, y cuando han venido otros guionistas de Estados Unidos, que también pues han tenido las Writers, y siempre es lo que pasa en las Writers, se queda en las Writers, y con una persona solo que sea tóxica, la has cagado. O sea, puede ser insoportable el momento de trabajo. A lo mejor somos 6, 7 guionistas con una persona solo que esté en contra. Puede ser un infierno. Y pasa, porque han pasado mucha gente en 7 vidas. Entonces... Pero era muy divertido también. O sea, claro, éramos muy jóvenes. O sea, yo entré con 23, 24 años. Como con Franco se veía mejor, ¿no? Coño, era más joven. Claro, es que en aquella época pues te tenías que quedar hasta las 2 trabajando, pero es que te quedabas con tus colegas, pues tomándote unas hamburguesas y echándote unas risas. También te quejabas de las cosas, pero es verdad que lo tomabas de otra manera. Ahora mismo, si yo tuviera que trabajar así, seguramente pues no aceptaría muchas cosas. Y es verdad que en algunas cuestiones el ambiente de trabajo, la manera de trabajar y la manera en la que se gestionaban las cosas no eran como tenían que haber sido, ¿vale? Y creo que hoy en día hay más conciencia de las cosas que te da un ambiente en algunos puntos un poco tóxico y que hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿vale? Pero aún así, es verdad que yo, muchos grandes amigos que tengo ahora vienen de esa época. O sea, hacías una piña tremenda, lo pasabas muy bien, te reías un montón. Y luego también hemos visto grandes broncas antológicas en mitad del despacho, de la oficina, entre gente que de repente explotaba y se le iba un poco la pinza y tal. Pero bueno, nuevamente luego te reconciliabas y ya está, ¿no? Horas y horas. Yo recuerdo una de esas noches míticas de yo pegarme un cabreo de 4 de la mañana. Vamos a llamar a no sé qué coordinador, seguramente pobre Nacho. Le voy a llamar, decirle que seguimos aquí. O sea, claro, te daba como ¿qué hacemos todas las noches? Pero bueno, luego realmente llegabas en la mesa italiana, es que era como un placer oír que tu guión, porque además era tu guión, o sea, no había luego cambios, o sea, era en ese sentido nadie cogía tu guión y lo reescribía, como pasa más ahora, ¿no? Te daban notas, pero al final era tu guión y lo veías reflejado, ¿no? Y a mí me parece que era una satisfacción buenísima, que te olvidabas luego de lo que había pasado. Lo dice Nacho, también éramos más jóvenes, no teníamos niños, claro, ahora sería una locura. Eso. Sí, pero mi sensación es que todos los que estábamos allí estábamos orgullosos de estar allí y yo me siento orgulloso de haber sido capaz de estar ahí, porque es verdad que era un ambiente de trabajo también muy exigente y bueno, y tienes que responder y creo que los que estuvimos allí, nos mantuvimos durante un tiempo, pues conseguimos encontrarnos nuestra manera de currar y nuestra manera de hacer, y fue un curro muy bonito para mí. Yo casi todos los recuerdos que tengo son buenos. La Mili. Sí, total, no, es verdad. Una cosa más. Hablamos de esto, de la duración de la serie, que son 204 capis, pero hubo uno muy especial que fue que se emitió, o sea, se grabó en directo y se emitió en directo el capítulo 200. ¿Tú estabas ahí seguro? ¿Tú seguías? Yo ya no estaba, pero sí que fui a verlo. Como público. Como espectador, sí. ¿De dónde nace esta locura de apuesta? Porque yo recuerdo que yo en aquella época sí estaba allí,
no recuerdo porque no está, o sea, yo entré en ese capítulo de refuerzo, ¿no? Pero ¿de dónde Entramos sale la todos, idea? al Si entramos final todos, es verdad. En el guión salían todos los nombres de los guionistas. Pues igual, de Nacho, o sea, que es verdad, o sea, Nacho, te quiero. No, pero es verdad que él se quería hacer algo nuevo y algo que no se hubiera hecho nunca, y de repente era muy complicado. Yo creo que luchó mucho porque le compraran esa idea, y fue muy bonito, y además eso, hicimos todos una super writers o sea, todos teníamos que estar ahí de alguna manera, ¿no? Y alguna cosa, algún típico fallo que hacías para que la gente se riera en casa, eso ya lo habían ensayado a veces los actores. Sí, lo del fallo preparado, yo lo recuerdo de no, vamos a ensayar esto como si se hubieran equivocado, se hubieran quedado en blanco, y estaba ensayado. Y estaba en realidad. ensayado, pero fuera de eso, el resto era, o sea, me acuerdo el momento de, venga, 3, 2, 1, que estamos en directo, y también para los actores fue un puntazo, ¿no? Porque A mí me parece que fue un hito, yo que estaba como espectador viéndolo, o sea, me parece que es un reto técnico, artístico y a todos los niveles que hoy nadie se atrevería a hacer, me parece, y flipé lo bien que salió, lo divertido que fue ese capítulo, también un capítulo muy nostálgico porque volvían todos los actores y se volvían a encontrar, y fue un capítulo guay, o sea, de hecho tenía que haber sido el último, el 200, además como súper cerrado. Como cerrado. Cuatro más, venga. Y es verdad que al final de ese capi yo sí recuerdo que si lo ves ese capítulo, al final en los créditos todos los guionistas de la serie salen y se juntan con los actores en el set, y recuerdo la sensación de alivio de, hostia, esto ha pasado ya, por fin, no la hemos cagado, hemos salido vivos de esto, y fue muy guay, la verdad. Un momento muy chulo. Sí, la verdad se vivió muy, muy chulo, la verdad. Diarias aparte, Dios nos dé una serie con muchísimas temporadas para poder hacer cosas como capítulo en directo, capítulo musical, capítulo con teleñecos. Ojalá, a mí me gustan las series que se alarguen en el tiempo, es una pena. Miniseries bien, pero... No sé. 100 y pico capítulos, 200. Tenemos que ir terminando ya, pero hay un par de cosas de las que me gustaría hablar antes de irnos. Una, del mundo chistes y comedia, y ofensivo, no ofensivo, se puede decir de todo, no se puede decir de todo ya. ¿Notáis que porque habéis seguido escribiendo comedia los dos, y entiendo que es un género que os gusta y que os sentís cómodos con ello? ¿Es esto cierto de que ya no se puede hablar de nada, ya no se pueden hacer chistes de nada, o no? Porque habéis vivido la época de 7 vidas, ahí sí que se hacía chistes de todo, daba todo igual, en ese sentido. O sea, de hecho, era la cosa más burra. Capítulo. ¿Cómo un capítulo? ¿Qué es esto? Bueno, uno que se hablaba, es que no me va a salir la palabra plástico. La androplastia, sí. Dios no, mío, ahora me va. Dices el capítulo de los enanos o afectados de la condroplasia, pero eso es de Aida. Ese es de Aida. Pero, a ver, sí que es verdad que ahora, pues supongo que nos tumbarían en Twitter, pero yo no lo sé. Yo creo que sí que se puede hablar de todo, pues son personajes, hemos insistido siempre, no es lo que piensas tú, no es lo que piensa, es un personaje que dice algo en determinado momento. Entonces siempre va a haber alguien que se va a ofender, pero si empiezas tú a cortarte, lo que va a llegar, no lo sé, es que al final es... Yo recuerdo que teníamos a veces un poco el debate, por ejemplo, con el frutero, ¿no? El frutero, un personaje que era un racista, un machista, no sé cuántos, y teníamos el debate de, oye, la gente se está riendo de este personaje como pensamos que estamos haciendo nosotros, que es un imbécil, o se está riendo con él. Y era un debate que teníamos que yo creo que tampoco... Era una conversación, tampoco era más importante, ¿no? Pero sí que yo creo que eso se llevó un poco a más en Aida, por ejemplo. Sí, pero perdona, Nacho, que te corte. Lo importante era que el frutero, como Mauricio Colmenero, fueran al final pobres hombres. Y siempre, como que después de ese chiste, siempre hubiera alguien, ¿no? que estuviera por encima y dijera, eres un burro, o sea, que no fueran referentes, no fueran personajes ni con poder, ni nada, o sea, simplemente pues eran unos pobres desgraciados, ¿no? Sí, que no se interpretara mal en realidad la cosa, ¿no? Que es lo que pasa ahora con Homelander, el personaje de The Boys, que hay mucha gente que es el héroe de la serie y de pronto les están diciendo, no, ha sido el villano desde el principio, lo que pasa es que no habéis entendido nada. Yo creo que en aquel momento, además, aparte de que 7 vidas dentro de lo que cabe, yo creo que era una serie con un humor bastante blanco, o sea, tampoco hacíamos cosas muy bestias. Lo que sí que es verdad es que teníamos bastante libertad por parte de la cadena. Sí. O sea, yo personalmente solo me acuerdo de un chiste que nos dijeron de quitar, pero que era una tontería. O sea, era que Diana... Este es tu momento, cuéntalo, ahora puedes. No, es que es un chiste que ni siquiera es un chiste muy gracioso. O sea, Diana decía, yo nunca le he puesto los cuernos a una pareja, y decía, los únicos cuernos que le he puesto a alguien son unos que le dibujé a la reina en una revista.
ni siquiera es gracioso, porque es un chiste como un poco demasiado elaborado. Pero familia real, ¿eh? Pero en Telecinco sí que nos dijeron, si lo podéis quitar porque con la reina nunca nos hemos metido y tal, y pues se quitó y ya está. Pero, por ejemplo, en Aida, Marisol Ayuso, la Bim Bam Boom, que era una vedette, no sé cuántas veces insinuaba que había tenido algo con Juan Carlos. Con Bueno, Rey, de ¿no? hecho, se llegó a insinuar, que yo creo que sigue, que Paco León, que Luisma Era hijo de... era hijo de... O sea, que se había quedado... No sé si llegó a... que había un momento que se lo encontraba en el hospital o tal. O sea, que se había quedado tonto, pero no de meterse, sino de... Era, sangre claro, borbona. una cosa genética. No sé si eso, pero vamos, es verdad que nunca... Pero en 7 vidas también nos metimos con el rey. Lo que pasa es que esto era específicamente con la reina. Con la reina no sé por qué, por lo que sea, pues no... Tenía bastante ya con lo que tenía. Efectivamente. Y para terminar, antes de la pregunta de siempre, es verdad que 7 vidas, o sea, la sitcom ahora mismo en España, después de 7 vidas, podemos decir que solo ha tenido una heredera natural, igual, que es Aquí no hay quien viva y luego La que se avecina. Pero ya no hay mucha sitcom en realidad. En general no hay mucha sitcom en ninguna parte, porque es un género que se ha venido a menos, aunque sigue teniendo, yo qué sé, siguen siendo las series más exitosas, Two and a Half Men o The Big Bang Theory o tal. ¿Por qué creéis que ya es una cosa como un poco más abandonada? Ya, a mí me da rabia que se piense que está abandonada, porque yo de verdad que confío muchísimo en la comedia y confío muchísimo en que la gente se quiere reír. Ahora tenemos una tendencia de vamos a hacer poscomedia, no comedia, comedia sin comedia, comedia, pero sonrisa, pero no. Y luego es lo que dice, luego se ve Big Bang Theory, ahora mi hija está viendo Big Bang Theory, ha visto Modern Family, o sea que los modelos siguen siendo los mismos. Yo creo que está ahí y las comedias románticas, de hecho, también han vuelto, ¿no? Yo, de verdad que yo confío muchísimo en hacer reír. Hemos aprendido muchísimo también de comedia, sabemos que no... Lo que nos gusta, el espectador también ha aprendido mucho y se ha afinado, es verdad, el gusto ya no es... nadie quiere hacer ya humor de brocha gorda, que bueno, pues ya hemos visto que igual ya no está el momento. Pero yo sigo confiando, ¿no? de verdad en el género muchísimo. Yo creo que son rachas, o sea, que yo creo que volverá, porque a todo el mundo le gusta reír. La comedia siempre ha sido un género muy televisivo porque su éxito depende sobre todo para mí de dos cosas que son guión e interpretación, sobre todo. O sea, no importa tanto... Los recursos, ¿no? El dinero, el presupuesto... Claro, o sea, no importa... En una comedia, pues, y las hay. Tampoco importa que el actor se apoya en una pared y la pared se mueve, ¿no? Pues bueno, si el texto es gracioso y los actores son graciosos y están bien dirigidos, va a ser divertido, ¿no? Entonces yo creo que volverá a haber comedias y de hecho se está volviendo un poco al generalista de antes. No digo que se tengan que hacer las comedias de antes. También es verdad que la sitcom tuvo tanto éxito durante tantos años que de alguna manera yo creo que se identificaba con un humor un poco pasado, un poco antiguo o un poco demasiado blanco, ¿vale? Y es difícil cambiar la manera de percibir eso del espectador, pero bueno, y luego hay otra cuestión, y es que hacer comedia es muy difícil. Ya. Sí. Hacer comedia bien hecha y con chiste, esto es un trabajazo, por eso teníamos estos equipos tan grandes y era tan complicado y nos comíamos la cabeza y así, pues la gente dirá, pues no, a mí no me hacía gracia, pues bueno. No, luego no difícil. se premia tanto, ¿no? O sea, hay actrices, actores de comedia maravillosos y no ha recibido, yo creo, un premio al trabajo hecho, ¿no? Igualmente con el guión. Me parece que es una pena eso, que ya está como interiorizado, no, pues a ser comedia pues nunca va a ganar este premio, nunca... No, sí, el prestigio como que sí. se le supone a la comedia. Y sin embargo es una escuela buenísima, o sea, para nosotros como guionistas salimos un montón de guionistas de ahí, donde nos habían curtido a base de hostias, vamos, te lo tiran y tienes que intentar hacer algo mejor. Y para los actores, todos los actores que han salido de 7 vidas o de Aida, que luego han tenido unas carreras impresionantes donde no han hecho solo comedia, han hecho drama, ¿no? Tony Cantó incluso. Tony Cantó ahora está haciendo comedia todos los días prácticamente, sí. No, pero yo siempre digo, yo creo que la gente que sabe hacer comedia es muy fácil que se pase a otros géneros. A la inversa no necesariamente, es muy difícil. Pero la comedia tiene una cosa de tempo, de ritmo, de jugar con los límites, de saber controlar muchas cosas, que si tú sabes hacer eso, luego en un drama pues es rebajar, hacerlo más pequeñito, darlo de otra manera, que también es muy difícil, evidentemente, pero es mucho más fácil saber hacer eso, yo creo. ¿Sí? Muy bien, Vamos pues... a hacer la pregunta de despedida, ¿no? Dale. ¿Cuál es el mejor consejo que os han dado o que le daríais a alguien que empieza relativo al guión, a vuestro trabajo? Reescribir, no quedarte con... De verdad, es así. Es así, Carlos. Es no quedarte nunca con lo primero, porque escuchar, bueno, leer,
ver todo lo que puedas y sobre todo eso, saber que siempre puede haber algo mejor, intentar darle una vuelta y trabajar el texto, siempre, sí. No es mal consejo. Vale, yo voy a dar 2 porque soy así, porque sí. porque no me Generoso. decidía. Voy a dar uno súper práctico, súper rápido, que es aprende mecanografía, ¿vale? Ah, sí. Que es súper fácil. En un mes te puedes aprender a escribir súper rápido. De hecho, aquí estas 2 personas yo creo que éramos los 2 más rápidos porque yo hice de un 7 cursito. vidas. Sí. Yo fui testigo de ¿Sí? cómo le instalaste o le enseñaste a un guionista en la familia Mata, en el descanso para el bocata o donde fuera, le instalaste el programa de mecanografía y le dijiste esto todos los días durante 3 semanas y salió. Es que había algo. Pues no me acordaba, pues lo suelo decir, sí, porque es súper práctico. ¿Te acuerdas? Bueno, es que había compañeros y compañeras que era como con 2 dedos, ¿no? Sí, Y la técnica del aguilucho, que ibas Sí. dando los 2 deditos, sí. Vale, y luego otro un poco más abstracto que es y más complicado, que es no tengas miedo de dejar un trabajo si no estás contento en él. Si piensas que no te valoran, si piensas que no te tratan bien, es una cosa que da mucho miedo, pero yo lo he hecho 2 o 3 veces a lo largo de mi carrera, siempre ha sido un proceso difícil, pero siempre, prácticamente inmediatamente después, me han surgido otros trabajos o otras cosas mucho mejores. O sea, y no lo considero una cuestión de karma, sino de que tú te pones las pilas, porque tienes que buscar trabajo, porque tienes que tal, y sobre todo te pones a escribir. Yo varios de los guiones que más satisfacciones me han dado han surgido del deseo de alejarme de un lugar tóxico. Entonces, si crees que no te están tratando bien y que no tal, pues no tengas miedo, puedes irte de un trabajo. Y muchas veces irte de un trabajo hace que no que te respeten menos, sino que te respeten más. Vamos. Muy buen consejo. Pues hasta aquí, Ya está. ¿no? Ya Pues está, sí que- muchísimas gracias. Esto se hizo hace Gracias. 25 años y esto ya se Dentro ha de hecho. 25 años quedamos otra vez. Gracias Gracias, a chicos. vosotros, chicos. Gracias. Esto ya se ha hecho. Bla, bla, bla. Turra sindical. Muy buena turra. Hoy con Diana Rojo y Alba Lucío. Vamos a hablar, justo hablábamos antes con Marta y con Nacho de las salas de guión de 7 vidas, que eran unas salas enormes donde había muchísimos guionistas, y vamos a hablar de buenas prácticas en la sala de guión. Eso es. Eso es, venimos justo a hablar de buenas y malas prácticas, no tanto en cuanto a la relación con las productoras, sino dentro de la dinámica del propio equipo de trabajo, que muchas veces le damos muchos palos a los productores, pero también como guionistas somos responsables de generar un buen ambiente de trabajo. Vamos a empezar hablando de una mala práctica, bueno, las que consideramos, podríamos decir, las más graves que se dan en la industria y también dentro de los equipos de guión, que son el acoso y la discriminación. Hicimos un estudio en Alma que se llama La creación de ficción televisiva en España, que dirigió Conchi Cascajosa en la Universidad Carlos III, y voy a leer el dato. En este estudio salió que el 28,9% de los guionistas, o sea, casi un 30%, ha sufrido acoso o discriminación laboral. Y en el caso de las mujeres, ese porcentaje aumenta al 45%. O sea que nosotras que estamos aquí, bueno, yo creo que la mayoría, posiblemente este dato podría ser un poco más alto según mi experiencia, pero bueno, es el 45%, ¿no? Casi la mitad. Estas situaciones a veces son muy evidentes en el caso de un acoso sexual o de un acoso laboral, pero otras veces no son tan evidentes y no por eso son menos graves. Si hay una persona que de alguna manera se le está tratando diferente a los demás, pues posiblemente cuidado porque quizá ahí haya una situación de discriminación. Esto además está recogido y regulado, voy a leer, en el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo, que define el acoso y la violencia en el trabajo como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, tanto si se dan una sola vez como si suceden de manera repetida, que causen o puedan causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. ¿Qué se puede hacer ante una situación así? Bueno, si presencias una de estas situaciones, no y eres un compañero o una compañera, pues lo primero, apoyar a la víctima y ponerte un poco a su disposición. Y luego, si has sufrido una de estas situaciones, pues sabed que todas las productoras están obligadas a tener protocolos de acoso y canales de denuncia. A lo mejor estás trabajando en una productora y no conoces cuáles son esos canales, pues pregunta porque tiene que haberlos. Y también, obviamente, podéis acudir a Alma, donde obviamente os vamos a ayudar y vamos a garantizar siempre la confidencialidad. Y luego hay situaciones que no son tan graves como el acoso y la discriminación, pero que también generan ambientes
insanos de trabajo. Porque muchas veces pues, nos imaginamos, o la gente que no sabe muy bien el trabajo que hace un guionista, se imagina al guionista en su casa, escribiendo a su ritmo, como con música, tranquilamente, ¿no? Un ratito al día. Y la realidad del trabajo de guión es que trabajas muchas veces en equipo con otras personas, que tienes tiempo de entregas muy ajustados, que muchas veces van con prisas, es un trabajo muy intenso. En una sala además hay diferentes personalidades, formas también distintas de gestionar el ego, y es normal que eso haga que a veces surjan tensiones. Lo que pasa que no podemos escudarnos tampoco en las prisas o en que tengo que ir a entregar esto muy rápido para faltar el respeto a alguien o hablar mal a la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es una cuestión humana, es evitar el sufrimiento de alguna manera, ya nos debería bastar para tener esto en cuenta, pero es que además afecta al propio trabajo. O sea, la realidad es que cuando la gente escribe tensa o estás con miedo o sientes que no te valoran, el trabajo no fluye y es normal que escribas peor. Y también hemos podido ser todos partícipes en un momento dado de una tensión o haber nosotros mismos haber generado un roce, eso puede pasar, pero está esa cosa tan estupenda de pedir perdón cuando sientes que a lo mejor has podido generar un malestar a otra persona, y deberíamos practicarlo más. Y también, si una situación se ha enrarecido, hay un conflicto, un malentendido, pues vale la pena a veces parar a intentar resolverlo, ver qué pasa ahí y evitar que se genere una espiral como de tensión y al final una dinámica tóxica absolutamente insostenible, ¿no? Que una sala de trabajo tiene que ser un lugar seguro donde a la gente le apetezca hablar y compartir ideas. Entonces tenemos que ponernos el chip de acostumbrarnos a escuchar. No tenemos que ser nosotros los que dan todo el tiempo las ideas más brillantes. También a preguntar cuando algo no se entiende, a desechar cosas que hemos dicho por otra idea y a aportar sobre las ideas de los demás. Y a ser educados también cuando algo no nos convence, ¿no? No se trata de aceptar todo en aras del buen rollo, pero sí que si algo no te convence, pues saber decirlo de buenas maneras, ¿no? Que al final esto es importantísimo. Y una cosa que es muy clave también es lo de los turnos de palabra. Yo siempre pienso que es verdad que tener como turnos de palabra, que alguien esté gestionando eso dentro de la sala, suele ser el coordinador, pero también puede ser otra persona, hace que no te pierdas cosas buenas que pueden estar ahí pasando, porque hay gente muy tímida que tiene cosas muy valiosas que aportar y que a lo mejor no habla, pues porque ya por desgaste o porque hay gente que tiende a acaparar todo el rato la conversación. Una parte muy importante de nuestro trabajo y que no siempre hacemos siempre bien es dar feedback y recibir feedback. Si estás en un puesto de responsabilidad, pues porque eres una coordinadora de guión o showrunner o creadora de una serie, pues te va a tocar dar notas a los guionistas. Y algo que puede ser clave es plantearte dar las notas de la manera que a ti te gustaría recibirlas, ¿no? Esto implica intentar tener el mayor tiempo posible para transmitirle a la otra persona, para hablar con esa persona sobre su trabajo, hacerlo con empatía y hacerlo también desde el refuerzo positivo. O sea, no solo destacando aquellas cosas que no funcionan, que obviamente hay que decirlas, pero a veces también, pues porque vamos muy rápido o porque damos por hecho que, oye, si no te digo algo sobre esta escena o sobre esta trama es que está bien. Y no, yo creo que también hay que intentar sacar el tiempo para también destacar aquellas cosas que funcionan para que la otra persona tampoco se vaya a su casa con la sensación de, Dios mío, soy un desastre, lo he hecho todo mal y lo he hecho todo fatal, ¿no? Yo creo que hay que ser lo más claro posible, pero también hay que ser respetuoso y no perder de vista cuál es el objetivo de una revisión, que al final es que esa persona mejore el guión, conseguir un mejor guión. Si esa persona se va a su casa con la sensación de, o sea, me han hundido, si tú hundes a esa persona, difícilmente el guión, la siguiente versión, va a ser mejor, ¿no? Y ojo también, cuando estamos en el otro lado y somos los que recibimos las notas, intentar no hacerlo a la defensiva, ¿no? Que vamos o no a todo, gracias. Claro. No a todo. O sea, pararse también a escuchar lo que te están diciendo, reflexionar las notas, pensarlas, encajarlas, a veces también con tiempo, porque muchas veces también nuestro gesto inicial es querer pelearlo, ¿no? O ponerte a la defensiva y, oye, pues eso también hay que aprender a hacerlo y hacerlo mejor. Y una cosa que yo creo que pasa, que te puede pasar a lo largo de tu carrera, pero que yo lo veo con los estudiantes, que pasa mucho al principio, saber diferenciar
que tu guión no eres tú. O sea, que una nota que te estén dando negativa o algo que no haya funcionado o no haya encajado en esta versión o no hayas entendido bien o no hayas sabido llevarlo a cabo, no te invalida tampoco a ti como guionista, ni mucho menos como persona. Claro. Y luego también a la hora de, aparte de dar feedback, también una de las funciones que tienes cuando estás coordinando es la de organizar el propio trabajo y no tener a la gente viviendo en el caos. Tienes que, o sea, si tú eres guionista y no sabes qué horarios vas a tener, dónde vas a trabajar, esto te mete en una situación de incertidumbre o en esa sensación tan horrible que hay como de estar todo el rato como a merced del capricho de alguien, ¿no? Que nos malacostumbramos a veces pensando, no, es que este trabajo es así, o es que fulanito lo que le pasa es que es un genio y realmente necesita el caos para trabajar y para crear, y no, o sea, fulanito lo que pasa es que es un jeta que no se ha sentado a organizar el trabajo, que es lo que tiene que hacer. Entonces, también es verdad que pasa que a veces la productora es la que marea a los propios coordinadores, o sea, cuando coordinas sabes que muchas veces te marean a ti, pero en la medida de lo posible hay que intentar trasladar al equipo pues cuáles van a ser sus entregas, ¿no? Sus fechas de entrega, tener un calendario y también una metodología de trabajo, que además hay muchas metodologías buenas, o sea, es simplemente que se sepa cómo se va a trabajar allí. Puede ser que la metodología sea, pues mira, yo voy a traer un punteo como coordinador, tú te lo llevas, me propones una escaleta, lo llevo a casa, te doy feedback, tal, y luego te vas a dialogar. O puede ser, yo como coordinador, escaleto con los guionistas el capítulo, estoy aquí, sentado, lo hacemos y luego tacatá. O escribís el capítulo 1 o lo escribís entre 2. Pero el que la gente sepa más o menos, trasladarles cuál va a ser la metodología del trabajo, pues igual, te deja la incertidumbre un poco a un lado y yo creo que también se trabaja más a gusto y se trabaja mejor. Que luego es verdad que surgen imprevistos, hay reuniones de urgencia, el propio trabajo a veces te lleva a la dinámica de tener que cambiar la propia dinámica y eso puede ser así y es comprensible, pero la única manera de improvisar realmente bien es improvisar sobre un plan. También hay una mala práctica que tiene que ver con no respetar los horarios de trabajo o que no queden claro cuáles son los horarios de trabajo, mandar WhatsApps, emails fuera del horario a deshoras por la noche, el fin de semana, o incluso llamadas o reuniones que te ponen en vacaciones. Y ojo, porque esto, la desconexión digital, que es el derecho que tienen todos los trabajadores a no recibir mensajes laborales fuera de su horario, está regulada, voy a leer, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales del año 2018. Todas las empresas, las productoras obviamente también, están obligadas a tener protocolos de desconexión digital y a seguirlos, y de hecho ya hay sentencias en España que bueno, pues, han penalizado a empresas que no han cumplido este derecho de los trabajadores, ¿no? No es ninguna tontería esto, porque realmente está demostrado que estar todo el rato siendo bombardeado con mensajes laborales y no tener una sensación de descanso o de que no hay unos límites horarios, pues está demostrado que produce ansiedad, estrés, depresión y otros problemas graves de salud mental. Y luego también queríamos traer el tema del abuso de poder, que no siempre lo ejercen productores ejecutivos, o sea, hoy estamos hablando de los propios guionistas, a veces también un coordinador puede ejercer abuso de poder de alguna manera, y no siempre es un villano de cómic. Nos imaginamos a veces aquí a alguien diciendo, tengo poder, voy a abusar de mi poder y voy a hacer esto, y la realidad es que a veces se ejerce de maneras mucho más sutiles y no tan violentas, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, cuando un showrunner o un coordinador firma capítulos que no ha escrito, o sea, roba créditos, o también cuando roba derechos de autor, por ejemplo. Esto no siempre es una cosa que venga precedida de amenazas, no siempre te van a sentar y van a decir o firmas esto o te despido. No, pero igual te llega el guión ya con la firma de tu coordinador, eso de tu también productor. puede pasar. ¿Y cómo le dices a robar a Sierra Morena, no? Si es tu jefe. Claro. Se va a ofender, te va a echar. Eso es, o sea, es como, a veces es que ni siquiera hace falta casi unas palabras, ¿no? O sea, la propia posición, de estar en la propia posición que tú tienes, ya te coloca en un lugar que no debería permitirte tomarte ciertas licencias o hacer ciertas cosas, porque evidentemente una persona o un guionista no te va a contradecir
aunque tú no le digas que le vas a despedir, existe ese miedo. Existe el miedo a que te despidan, a que te tachen de conflictiva o a que tener un lío con la productora, un lío dentro de la propia industria. Por tanto, la responsabilidad que tienes como coordinador, por muy majo y cercano que quieras ser, es saber cuál es tu lugar y que el guionista está ahí y jerárquicamente no tenéis la misma posición. Y luego, si lo que te pasa es que estás al otro lado y eres víctima de este tipo de situaciones, pues bueno, que sepa la gente también que puede acudir a Alma, al sindicato, que como comentaba antes Alba también, se respeta la confidencialidad. Y que si es en el caso, por ejemplo, de robo de créditos, es mejor ir antes de que la serie esté emitida para que todavía se pueda hacer algo. O sea, cuando la serie está en montaje o está en las listas de créditos que van a ir a montaje, etcétera. Y luego con los derechos de autor también es importante saber que una hoja de reparto de derechos de autor tiene que estar firmada por todos los guionistas. O sea, no puede ir un coordinador a una entidad de gestión y dejar ahí la hoja y darla por buena. La entidad de gestión no va a autorizar eso si todos los guionistas no están de acuerdo. De hecho, yo, por ejemplo, estoy en Dama, pues a mí, yo cuando algún compañero, después de haberlo consensuado, envía la hoja, siempre te envían a ti un mail diciéndote, o te llaman, o te llaman, este es el reparto que han pasado aquí tuyo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y si tú no estás de acuerdo, puedes paralizar un reparto de derechos. O sea, un solo guionista que no está de acuerdo con una hoja de reparto puede paralizar el reparto entero. Así que eso es importante también saberlo. Y ya para terminar, un juego. Voy a ver, concurso. Voy a leer una cita sobre un guionista, a ver si sabéis quién es. Vale. Ostras. Leo, Venga. ¿vale? Era conocido por ser alguien para el que resultaba agradable trabajar. Carlos de Pando. Espérate que acaben y Sí, luego va. vemos. Alguien que conseguía combinar perfectamente la estrategia y el control microscópico del más autocrático showrunner con el espíritu abierto y colaborador del más relajado. Creía firmemente en el trabajo en equipo. A ver, ¿Os suena? tienes una oportunidad, Carlos de Pando, yo tengo otro. No. Espera, ya sé quién es. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Breaking Bad. Yes, Vince Gilligan. Vince Gilligan. Yes. Sí, eso es. Que todo el mundo lo adora. Sí, esta cita de hecho está sacada del libro Hombres fuera de serie de Brett Martin y habla de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, una de las mejores series de la televisión, y se decía de Vince Gilligan que había creado o generado la sala de guión más feliz de Hollywood. Sí, de hecho, en el capítulo de ese libro como que el título era el lugar donde todo el mundo quiere estar, ¿no? Sí, no, Esto es era. como eso, es como la sala de guión más feliz de Hollywood, sí, algo así, ¿no? Lo cual está muy bien porque destierra la idea de que para triunfar hay que ser un poquito gilipollas. Al final, un guionista feliz siempre va a trabajar mejor, esto es así. Así que bueno, vamos a intentar tratarnos todos un poquito mejor, no solo para ser mejores guionistas, también para ser mejores personas. Pues oye. No le quito una coma. Exacto. Pues nada, creo que con esto ya estamos. El programa de hoy solo nos falta recordar que podéis enviarnos vuestras preguntas a nuestra dirección de correo, podcastalma@sindicatoalma.es, y que esto ya se ha hecho y se volverá a hacer el miércoles que viene. Un miércoles más. Muchísimas gracias. Hasta aquí. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección, Alba Lucío y Josep Catel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Ayago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.